Bien, nos encontramos con una cuestión en la que queremos aplicar el equivalente Thevenin a un conjunto de dos fuentes trifásicas. Bien, fijaos en una cosa, aunque nosotros normalmente hemos hablado o hemos utilizado fuentes de tensión, recordad que tenemos en los métodos de análisis, o que vimos en los métodos de análisis, un resultado que nos permitía cambiar fuentes de intensidad a tensión o viceversa. Y por tanto, una fuente de intensidad como la que tenemos aquí, pues puede ser también perfectamente, o puede formar parte de un sistema trifásico. En este caso, vamos a tener tres fuentes de intensidad reales. Por tanto, como tenéis en el dibujo, vamos a tener un generador 1, que van a ser fuentes de intensidad, y un generador 2, que van a ser fuentes de tensión. Bien, pues lo primero que vamos a ver es si podemos aplicar todo lo que hemos hablado, o todos los resultados que hemos hablado en los sistemas trifásicos equilibrados. Bien, pues en los sistemas trifásicos equilibrados, recordad que las fuentes, si hablamos por ejemplo del generador 1, pues tenían que tener el mismo valor eficaz. En este caso, el valor eficaz es una intensidad, 500 amperios, y tienen que tener unas fases, o una diferencia de fases de 120 grados. La primera es más 90, la segunda es menos 30, luego entre la fase 1 y 2 tenemos 120 grados menos, y la tercera fase es 7 pi sextos. 7 pi sextos, si hacéis operaciones, son 210 grados, o lo que es lo mismo, menos 150. Luego entre la segunda y la tercera también llevamos otro menos 120 grados. O lo que es lo mismo, entre la primera y la tercera llevamos más 120. Por tanto, el generador 1 cumple. ¿El generador 2 cumple? Pues el generador 2, el valor eficaz es de 400 voltios. Y en cuanto a las fases, aquí está muy claro. El primero es 0, el segundo es menos 120, el tercero más 120. Luego nos encontramos con dos fuentes trifásicas equilibradas de secuencia directa. ¿De acuerdo? Recordad que la secuencia directa es 0 en la primera fase, menos 120 en la segunda, más 120 en la tercera. Por tanto, aquí podemos hablar perfectamente de un equivalente monofásico. Bien, pues vamos a ir poco a poco. Lógicamente, si tenemos fuentes de tensión y fuentes de intensidad, lo más oportuno es reducir todas las fuentes de intensidad a tensión, o bien, al contrario, pasar todas las fuentes de tensión a fuentes de intensidad. Como lo que estamos más acostumbrados a trabajar es con fuentes de tensión, vamos a coger y vamos a optar por este cambio. ¿Cómo hacemos ese cambio? Pues ese cambio es muy sencillo. Para hacer ese cambio, nosotros lo que tenemos que hacer es esta fuente, que tiene esta impedancia, vamos a pasarla a una fuente de tensión. Voy a coger, por ejemplo, la I sub G1. Bueno, pues ya sabéis que el cambio es que se conserva la impedancia y que la fuente de tensión, que vamos a llamar, pues, por ejemplo, E sub 1, ¿vale? No confundáis con la otra de tensión. E sub 1 sería Z1 de D por I sub G1. ¿Vale? Y esto lo haríamos con todas las fuentes. Recordar que el Z1 pues sería R1 más L1D. Bueno, pues esto se lo podemos aplicar a la fuente I sub G2 y se lo podemos aplicar a la fuente I sub G3. Con lo cual obtenemos lo siguiente. Bueno, pues obtendríamos esto de aquí. Fijaos, esta sería nuestra impedancia operacional, ¿vale? Y tendríamos ya convertido el generador 1 y el generador 2 en fuentes de tensión.
Bien, ya tenemos el generador 1 convertido a una fuente de tensión. Recordad que los terminales positivos deben coincidir en la fuente, que antes os lo he comentado, con el sentido de la flecha de la fuente de intensidad. Y fijaos que en el E3, como la flecha de la fuente de intensidad va hacia abajo, el terminal positivo de la fuente también va hacia abajo. En este momento lo que deberíamos hacer es ya convertir y pasar el circuito a un circuito en régimen senoidal. Fijaos que eso, en cuanto a las impedancias, es muy fácil. La impedancia de R1 es ella misma, que es 0,5 ohmios. Me parece que era, sí, 0,5. La impedancia de la bobina L1 es igual a el valor de esa impedancia, que es 1,6 milihenrios por la pulsación. La pulsación en este caso, recordad que eran 100 pi. Podemos volver al circuito para verlo. Fijaos en la expresión de las fuentes, está la pulsación, y aquí teníamos los valores de R1, L1 y L2. Y cuando esto cambie, pues la impedancia de la bobina L2 será igual a 0,64 milihenrios. Voy a marcar bien el por 100 pi. Bueno, y esto haciendo operaciones es muy sencillo. Esta es 0,2 j ohmios y esta es 0,5 j ohmios. ¿Vale? Bueno, aquí me he dejado la j, por supuesto, no nos lo olvidemos. Bien, en cuanto a los generadores, pues en cuanto a los generadores vamos a sustituirlos. E sub G1, que lo tenemos aquí, será un generador de 400 CO. E sub G2 será un generador de 400 por elevado a menos J 2 pitercios. Y el 3 será un generador de 400 voltios por elevado a más J 2 pitercios. Fijaos una cosa, lo que nosotros necesitamos ahora es obtener un equivalente monofásico. ¿Para qué necesitamos un equivalente monofásico? Pues para resolver cuál será la tensión de vacío y para calcular también cuál será la impedancia equivalente de nuestras fuentes. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que vamos a hacer es convertir el generador 1, lo vamos a convertir de triángulo a estrella para sacar ese equivalente monofásico. Si nosotros hacemos esa conversión, fijaos en lo siguiente. Como ya hemos comentado en clase, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos este generador, lo voy a poner así como lo teníamos en clase, y que no se mueva. Vale, lo voy a poner así. Y estos serían los terminales A segunda, B segunda y C segunda. Lo que nosotros necesitamos es convertir esto en un generador de este tipo, donde aquí estará A segunda, perdón, este sería el neutro, aquí estará B segunda y aquí tendremos C segunda. Fijaos que nosotros lo que vamos a hacer es convertir esas fuentes en tres nuevas fuentes que las vamos a llamar, pues, por ejemplo, E sub 11, E sub 12 y E sub 13. Bien, ¿cómo se hace esta conversión? Pues fijaos que esta conversión, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente.
En primer lugar, lo que nosotros tendremos que tener es que esta tensión que hay aquí, entre A y B, sea la misma tensión que hay aquí. ¿De acuerdo? Si los circuitos son equivalentes, es porque esas tensiones son la misma. Bueno, pues fijaos en una cosa. ¿Cuál es la intensidad que circula por aquí? Pues tiene que ser equivalente, y tiene que ser equivalente el circuito en vacío. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en vacío la intensidad que tenemos por aquí será 0. Y la intensidad que tendremos por aquí y por aquí también será 0. ¿Vale? Luego, ¿cuál será la tensión que hay entre A y B? Pues la tensión que hay entre A y B será la siguiente. Aquí tenemos E sub 11, aquí tendremos E sub 12, y aquí tendremos E sub 13. La tensión AB, claramente como la intensidad es igual a 0, sería E sub 11, ¿vale? Menos E sub 12. Fijaos que las impedancias que tenemos aquí no pintan nada. ¿Por qué no pintan nada? Pues porque la intensidad es igual a 0. ¿De acuerdo? Luego vamos a hacer la composición. Bueno, pues si hacemos la composición, no ha salido del todo bien, ha salido un poco desproporcionada, pero bueno, la podéis ver perfectamente. Aquí tenemos la tensión. Bueno, esto ya ha salido muy mal, perdón un momento. Bien, aquí tenemos la tensión. Ahora un poco mejor. Esto de aquí será la tensión U sub B. Como veis, esta tensión, aunque la figura no está muy bien porque está hecho muy pequeñita, estos serán pi sextos, y esto es la fórmula que ya conocemos, es decir, esta tensión U sub B es raíz de 3 E sub 11 por elevado a más J pi sextos. Bien, ¿cuál será la tensión de lo que tenemos a la izquierda, que tiene que ser equivalente? Pues la tensión de lo que tendremos a la izquierda, esto es Z1, la tensión, y esto es E sub 1, la tensión será la siguiente. Si llamamos a esta intensidad de malla y de triángulo, la tensión U sub AB, ¿a quién será igual? Pues será igual a E sub 1 más Z1 por I delta. ¿Pero I delta quién es? Pues aplicamos la ecuación de malla del triángulo. Si aplicamos la ecuación de malla del triángulo, tendremos que la fuente de tensión E sub 1 más la fuente de tensión E sub 2 más la fuente de tensión E sub 3, que va en el sentido de malla, más 3 veces Z de triángulo, ¿vale? Que es nuestra Z1. ¿De acuerdo? Por I sub delta es igual a 0. Y como sabemos que el sistema es equilibrado, esto es igual a 0, luego la intensidad delta es igual a 0. Luego, ¿cuánto vale la tensión U sub AB? Pues la tensión U sub AB es la E sub 1. Luego esto de aquí es precisamente E sub 1. Es decir, que tenemos claro cuál va a ser la tensión de vacío. ¿Cuál va a ser la tensión de vacío? Pues la tensión de vacío E sub 11, fijaos que tiene que ser ¿quién? Pues la tensión de vacío E sub 11 tiene que ser igual a E sub 1 partido raíz de 3, ¿de acuerdo? ¿Y el ángulo cuál tiene que ser? Pues fijaos que la E sub 11 va retrasada 30 grados, pues sería por menos J pi sextos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a recapitular. Es decir, fijaos, tenemos la fuente, si esto me deja escribir, que es la E sub 11, ¿de acuerdo? La impedancia, que es R1, que es 0,5, y la bobina, que es 0,5 J. Aquí tenemos el punto A segunda, ¿de acuerdo? Y por aquí tenemos la bobina L2, que es 0,2 J, ¿de acuerdo?
y la fuente que es la E sub G1. La E sub G1 que son 400 por E elevado a J0. ¿Vale? Aquí tenemos un neutro de esta fuente y aquí tenemos el otro neutro de la otra fuente. Bien, vamos por partes. Esta impedancia que nosotros tenemos aquí en la fuente en estrella, ¿sería realmente la misma que la de la fuente en triángulo? Bueno, pues vamos a verlo. Es decir, el que sean equivalentes, nuestra fuente en estrella y nuestra fuente en triángulo, perdón, esto va aquí, y esto aquí. Esta es nuestra fuente E1, esta es la Z1, y obviamente esta fuente tiene que ser equivalente a la fuente en estrella también cuando las fuentes estén en cortocircuito. Bueno, pues si las fuentes están en cortocircuito, ¿qué tenemos? Pues si las fuentes están en cortocircuito tenemos esto. Bueno, pues si esto en cortocircuito tiene que ser equivalente a la estrella en cortocircuito, ¿qué relación tiene que haber entre las impedancias en estrella y las impedancias en triángulo? Pues fijaos que para que sean equivalentes el triángulo y esta estrella, como esto ahora al estar en cortocircuito no es más que una impedancia, pues se tiene que cumplir que Z1 sea igual a ¿quién? Pues a 3 veces Z en estrella. Luego la impedancia que tenemos que poner aquí, ¿quién es? Pues la tercera parte de la impedancia del triángulo. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a hacerlo de esta forma. Bien, y ahora tenemos el equivalente monofásico. Fijaos en otra cosa que la he dejado por ahí de pasada. ¿Quién es E sub 11? Pues E sub 11 hemos dicho que es E sub 1 partido raíz de 3 por E elevado a J menos pi sextos. Bien, ¿quién es E sub 1? Pues E sub 1 es la conversión de la fuente de intensidad, que sería igual a I sub G1 multiplicado por Z1. Recordad, vamos a ir un poco para adelante, perdón, para atrás. Recordad que habíamos hecho esta conversión y que la I sub G1 era 500 por E elevado a J pi medios. ¿De acuerdo? Lo voy a poner aquí. La I sub G1 en senoidal, si se deja, es 500 por E elevado a J pi medios. Bueno, pues vamos a sustituirla. Bueno, pues esto será 1 partido raíz de 3 por 500 por E elevado a J pi medios, ¿de acuerdo? Y por Z1. ¿Quién es Z1? Bueno, pues Z1 es 0,5 más 0,5J. Y todo esto le tenemos que quitar el desfase de pi sextos. Bueno, pues vamos a hacer las operaciones. Fijaos que esto de aquí es raíz de 2 por 0,5 por E elevado a J pi cuartos. Bueno, pues si hacemos todas esas operaciones, E sub 11 como módulo valdrá 204,1 y como argumento se da pi medios menos pi sextos más pi cuartos. Bueno, pues eso es igual a pi cuartos más pi tercios. ¿De acuerdo? Fijaos que el pi medios menos pi sextos es pi tercios y luego le tenemos que sumar pi cuartos. Bueno, pues esto en ángulos, en grados, perdón, que quizá lo veremos mejor, son 100,
5 grados. Bueno, pues una cosa importante. Una cosa muy importante. ¿Podríamos hacer esto? Bueno, pues rotundamente no. ¿Por qué no podemos hacer esto? Pues no podemos hacer esto porque en el circuito tenemos dos fuentes. Y a una de las fuentes, concretamente a la eje 1, nosotros ya le hemos asignado una fase 0. Luego, en este caso, como ya tenemos asignado una fase 0, no podemos volver a asignar otra fase 0. Bueno, pues cuidado con esto. Bueno, pues lo que queda ya es muy, pero que muy sencillo. Esto de aquí, fijaos que es la tensión que nos interesa. Es la tensión de vacío. Es la tensión de vacío porque entre el punto A segunda y el neutro no hay conectado nada. No hay conectado ninguna carga. Fijaos que la situación de la carga trifásica sería esta. Esta sería la fuente, aquí estaría segunda, B segunda, C segunda, por aquí tendríamos un neutro al convertir las fuentes y aquí no estamos conectando nada. Esta es la tensión que queremos calcular. Bueno, pues ¿cuánto vale esa tensión U sub 0? Pues para calcular esa tensión U sub 0 vamos a calcular una intensidad de malla que vamos a llamar I, y la U sub 0, ¿quién será? Bueno, pues la U sub 0 es muy sencilla. Fijaos que la U sub 0 yo la puedo calcular como la E sub 11 menos 0,5 más 0,5J partido por 3, que es la impedancia de la fuente de la izquierda, multiplicado por la intensidad I. ¿Y la intensidad I de dónde la sacamos? Pues la sacamos de la malla del equivalente monofásico. Bueno, pues esa intensidad I la sacamos de que E sub 11 sería igual a 0,5 más 0,5J partido por 3 por I más 0,2J por I más la tensión E sub G1. Bueno, pues de aquí, si hacéis operaciones, esto ya no lo voy a hacer yo, os lo voy a dejar a vosotros que lo veáis como ejercicio. Esa intensidad es 20,4 menos menos 1224,5J en amperios. Bueno, pues si sustituimos el valor de U sub 0, el valor de U sub 0 será igual a 204 por E elevado a J 105 grados menos 0,05 más 0,5J partido por 3 por la intensidad. Y esto nos da 155,1 menos 4,08J. Si lo expresamos en forma exponencial, 155,1 por elevado a J menos 0,026 radianes. Y en cuanto a la impedancia, ¿cómo calculamos la impedancia? Pues la impedancia la calculamos de una manera muy sencilla. La impedancia la calculamos de la siguiente manera. Anulamos las dos fuentes, la E sub 11 esta es la Z1 partido por 3, aquí está el punto A, esta es la impedancia L2, aquí tendríamos la E sub G1. ¿Y cuál sería la impedancia? Pues ojo,
Porque como estamos viendo el circuito desde aquí, ¿de acuerdo? Entre el punto A y el punto neutro, nosotros lo que realmente estaríamos viendo sería esto. Cuando nosotros conectemos algo entre el punto A y el punto neutro, una impedancia, nosotros estaríamos viendo la impedancia ZL2 en paralelo con la impedancia ZL1. Bueno, pues esta impedancia en paralelo, Z equivalente, es igual a 0,04 más 0,109 J ohmios. Luego, ¿cuál es nuestra fuente trifásica equivalente? Muy sencillo. Impedancia equivalente. Aquí tendremos el punto A segunda. El punto C segunda. El punto neutro, que lo podemos sacar si queréis, y tendremos primera fuente, esta sería lo sub 0, 155 por elevado a j menos 0,026 radianes. Segunda fuente, 155 por elevado a j menos 0,026 menos 2 pitercios. Tercera fuente, 155 por elevado a j menos 0,026 más 2 pitercios. ¿De acuerdo? Y con esto pues tenemos la solución al problema.